Antiguo Testamento hay varias citas que enfocan al nacimiento del Señor Jesús. Son pocas. Hay una en Miqueas y hay otra en Isaías. En Miqueas llega a decir que el Señor Jesús nacería en Belén. Y es en Miqueas dice, da el nombre de Belén y dice, en Belén va a nacer el Señor Jesús. La ciudad donde nació Jesús fue anticipada por Miqueas. Y fue Isaías el que le dio al Señor Jesús los nombres. ¿Se acuerdan los nombres? Llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eso lo mencionó Isaías. En realidad, los profetas del Antiguo Testamento lo que más vieron fue el monte de la muerte de Jesús, el monte Calvario. Como si fuera una perspectiva histórica, el profeta vio dos montes. El primer monte que vio fue el monte de la muerte del Señor Jesús, y más adelante el profeta del Antiguo Testamento veía el monte donde el Señor Jesús va a volver. Sobre la muerte del Señor Jesús y sobre el regreso del Señor Jesús hay mucha profecía del Antiguo Testamento. Hay menciones concretísimas a la venida del Señor Jesús y también hay pocas menciones sobre el tiempo que vivimos hoy en el día de la iglesia. Hoy a la mañana lo que quisiera invitarles a leer un texto asombroso, un hecho asombroso que pasó y lo registra el Evangelio de Lucas. Por favor, se van a quedar pasmados de ver lo que dice y a todo el cachorraje que está acá adelante le quisiera invitar a que preste atención porque es un hecho, es el capítulo 1 de Lucas. Lucas. Y el capítulo 1. Y es el momento que María se ve sorprendida porque un ángel se pone a hablar con ella. Un ángel, exactamente, un ángel. Viene a hablar con María y le dice cosas asombrosas que tienen directa relación con la Navidad. Y es en el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Lucas 1:26. Y miren lo que dice la palabra. Espera que te leo. Escúchame bien que te leo. Ahí voy. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen, a una muchachita virgen que estaba comprometida, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Era una muchacha soltera que estaba comprometida de novia con José, comprometida. Ya habían hecho una celebración con la familia, por eso dice que estaba desposada, estaba comprometida para él. Y entrando el ángel donde ella estaba, en la casa donde estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Vaya, imagínese que estaba en el dormitorio o estaba en el estar de la casa o en la cocina y se le aparece un ángel a una chica soltera y le dice, mujer muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Qué sería esto? Mas ella cuando le vio se turbó, versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, y a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hasta aquí nomás. Bueno, este episodio en la vida de María es un episodio esencial a la fe cristiana. No hay fe cristiana sin este episodio de María. Y cuando digo que es un episodio esencial, estoy señalando que si sacamos este episodio del relato de la obra del Señor Jesús, estamos sacándole una pata a la mesa, esencial, se cae la mesa. Lo esencial es que efectivamente Dios envió por María y eligió a María y le produjo en María un anuncio que María nunca podría provocar por sí misma. Lo que Dios hizo en María fue un hecho totalmente de Él, totalmente de Dios, absolutamente único en la historia, nunca más se volvió a repetir. Dios intervino en María haciéndole una promesa espectacular, extraordinaria. Le dijo que el hijo que iba a tener un trono que no iba a tener fin. Y le dijo que el niño que iba a nacer era un niño santo. Le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Ninguna mujer bajo el sol, en ningún momento hasta el día de hoy, concibió un hijo santo. Nadie, nunca, en ningún momento de la historia, tuvo un niño como este, único, inigualable. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. La Virgen le dijo claramente al ángel, yo no puedo pensar que vaya a quedar embarazada porque no intervino varón alguno, yo no he hecho ninguna acción humana como para que acontezca un embarazo. Y el ángel le dijo, no hace falta eso, porque vas a concebir, el poder de Dios te cubrirá, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra y concebirás. La concepción del Espíritu en el vientre de la Virgen fue única. No hay otra mujer bajo el sol hasta hoy y hasta el final de los tiempos que pueda reivindicar un hecho como el que ha vivido María. Nadie, nunca, en ningún caso, tuvo un nacimiento como este. Concibió por obra del Espíritu Santo. La obra que el Señor Jesús resolvió hacer en María es una síntesis de todo lo que Dios decidió hacer en el correr de toda la historia. En todos los casos, Dios eligió obrar por medio de medios naturales. En todos los casos, desde el comienzo de la historia conocida, todo lo que conocemos de Dios, Dios lo que hizo fue mostrarse a través de la historia natural, de la historia conocida. La Biblia es un relato de hechos de la historia real, de la vida real, donde se muestra el poder de Dios y la gracia de Dios. Todo el Antiguo Testamento son historias que nos hablan del poder de Dios y de la gloria de Dios. Todos nosotros podemos dar gracias que Dios no nos dejó cinco normas, 5 leyes y nos dijo cumplan esto y nada más, sino que Dios nos dejó toda una historia, un relato, una palabra encarnada en personas, en hechos, en situaciones de la vida real, porque María era efectivamente una mujer joven que estaba desposada con un muchacho que se llamaba José, y el relato de Lucas nos va a contar más tarde cómo José se puso mal porque dijo, vaya, mi muchacha está embarazada. O sea, todo el escozor que provocó en José y cómo Dios tuvo que hablar con José en sueños y decirle, quédate tranquilo que estoy yo detrás. Y José la recibió a María y
y cómo el embarazo fue de 9 meses. Y cuando llegó el día de su alumbramiento, nos dice Lucas, como diciendo, cuando se cumplió el término de María, Dios obró por medios naturales, sujetándose a la ley natural. Dios hubiera podido hacer que el Señor Jesús naciera automáticamente, de un momento a otro. Sin embargo, el Señor quiso, para nuestro entendimiento, usar de su poder sobrenatural en medios fáciles, sencillos, para que podamos comprenderlos. Hay un hecho real, que es que el nacimiento del Señor Jesús en el vientre de la Virgen es un hecho totalmente asombroso, totalmente asombroso. Es tan asombroso que el apóstol Pablo, cuando escribe más adelante, ya hablándonos pesadamente la doctrina de la palabra de Dios, dice Pablo, dice, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, un gran misterio. Dios ha sido manifestado en carne. Se manifestó en carne Dios. Un gran misterio. Ahora, ¿por qué es esencial esto que estoy hablando a la fe cristiana? Es esencial porque el Señor Jesús, que nació del vientre de la Virgen María, a diferencia de todos nosotros, no estaba sometido a la ley del pecado. A diferencia tuya y a diferencia mía, el Señor Jesús nació de Dios, no tenía pecado, no hizo pecado, ni fue hallado engaño, nos dice la palabra. Y uno dice, ¿por qué? Por esto, porque Dios intervino en el nacimiento del Señor Jesús. Porque Dios intervino. ¿Y qué más? Y porque Dios intervino en el nacimiento del Señor Jesús, el Señor Jesús vivió una vida exponiendo el poder de Dios de una forma extraordinaria. El Señor sanó enfermos, multiplicó panes. El Señor Jesús calmó las aguas, resucitó muertos, expresaba la gloria de Dios que vivía en él, porque no tenía pecado. Cuando el Señor Jesús hablaba, las multitudes se asombraban de su doctrina y lo escuchaban y decían que hablaba como quien tiene autoridad, porque el Señor Jesús no hablaba relativizando sus palabras como necesitamos relativizarlas nosotros que pecamos. Jesús hablaba autoritativamente con el señorío de quien es santo. Pero más que eso, cuando el Señor Jesús llegó a la hora de su muerte, el Señor Jesús tenía un cuerpo que no estaba preparado para morir, porque la paga del pecado es la muerte, y el Señor Jesús no tenía pecado. Nunca el Señor Jesús hubiera muerto. El Señor Jesús nunca hubiera muerto de sí, porque el Señor Jesús no tenía pecado. La obra que el Señor Jesús consumó fue una obra voluntaria. Él dijo de sí mismo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, yo la pongo, la vuelvo a tomar. Cristo murió porque por amor a nosotros, si hubiera sido por Él, Él nunca hubiera muerto, porque Él nació sin pecado y la paga del pecado es la muerte. Por esto es esencial a la fe cristiana el nacimiento del Señor Jesús que está relatado en la palabra. Pero hay mucho más todavía. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, el Señor Jesús no estaba muriendo por sus pecados, porque el Señor Jesús no tenía pecado. El Señor Jesús estaba cargando sobre sí el pecado de la humanidad. Dios le imputó al Señor Jesús la cuenta del pecado de toda la humanidad a una vida que no tenía pecado, ni nunca ha fallado maldad en su vida. Cristo cargó sobre su vida mi pecado. Tu pecado le fue imputado al Señor Jesús, porque con la muerte del Señor Jesús, de un inocente, Dios dio por satisfecha la cuenta. Un inocente pagó por todos los impíos para llevarnos a Dios. Cristo murió una muerte que no era para Él, murió una muerte que era nuestra.
y cargó pecados que no eran propios, sino eran nuestros pecados. Por eso es esencial a la fe cristiana el hecho de que el Señor Jesús nació sobrenaturalmente en el vientre de la Virgen María. Navidad es esencial a la fe cristiana porque Cristo murió, porque Cristo nació sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo. Querido mío, al tercer día Jesús resucitó. ¿Y por qué resucitó? Me va a preguntar usted. Resucitó porque no había otra cosa que ocurriera. No había cómo la muerte podría enseñorearse del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no tenía pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Jesús no tiene pecado. Entró a la muerte a alguien extraño a la muerte. Entró a la muerte a alguien que no tenía nada que ver con la muerte. Cuando vos y yo entremos a la muerte, nuestro cuerpo está contaminado del pecado desde nuestros padres. No era el caso del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús entró a la muerte, entró alguien distinto a la muerte porque Jesucristo nació sin pecado. Por eso, Navidad, el nacimiento del Señor Jesús, es esencial a la fe cristiana. Y me gusta que cada uno pueda recordar esta semana este episodio de la concepción que Dios produjo en la Virgen, porque si usted afirma su fe, nunca se olvide que la fe viene por el oír la palabra, y si usted afirma su fe en la obra del Señor Jesús, usted va a poder fortalecer toda su mirada sobre la obra consumada de Jesucristo una vez y para siempre. Y termino diciendo así: Jesús fue llevado al cielo. Delante de la vista de sus discípulos, el Señor Jesús fue llevado al cielo. Y la palabra nos dice que ese mismo Jesús, que nació en Belén y que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos, va a volver y le vamos a ver otra vez. Cuando el Señor Jesús vuelva, viviremos una extraordinaria Navidad. Mañana, la semana que viene, el 25, tendremos una Navidad a oscuras por la fe. Pero viene el día cuando le veremos cara a cara otra vez al Señor Jesús y vamos a poder agradecerle en vivo y en directo la obra extraordinaria que hizo a nuestro favor. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual también Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Navidad. Navidad es un momento inigualable, irrepetible, que ha ocurrido una única vez. El ángel vino a hablar con María y le dijo: María, bendita tú. Y hay un final muy bello en el episodio, que es cuando María le dice al ángel: hágase con tu sierva, acá estoy, acá estoy. Tiene dos costados muy lindos esto. El primer costado muy lindo es que la omnipotencia de Dios encarnada en el arcángel Gabriel no la violentó a María, sino que se frenó delante del libre albedrío de ella, buscando su consentimiento. Y la segunda cosa muy linda es que María le dio un consentimiento y le dijo: hacelo conmigo, Señor, hacelo conmigo. Hacelo conmigo, Señor. Hacé en mí lo que yo nunca voy a poder hacer.
haz en mí lo que yo nunca voy a poder repetir, porque de hecho María tuvo otros hijos con José. Ninguno de ellos era como el Señor Jesús. Ninguno de ellos. Los otros hijos, hermanos del Señor Jesús, eran hijos como nuestros cachorritos, pero ninguno comparable al Señor Jesús. Y esta mañana quisiera convidarte a que juntos podamos concluir el encuentro elevando una nota de gratitud a Dios por Navidad. Navidad es la expresión extraordinaria de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo dio a su Hijo. Lo dio en Navidad. Oramos. Señor, te damos gracias por la explicación que tu palabra nos da sobre cómo fue eso de que Cristo nació siendo Dios, se hizo hombre. Y te damos gracias que aunque sea nos dejas ver el borde de la verdad tan insondable que comprenderemos en la eternidad próximamente. Nos admira todo eso, nos sorprende y nos llena de gratitud, de una noble gratitud, porque viniste a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quebraste fronteras, rompiste barreras con tal de lograr el objetivo, que era encontrar un camino, despejar la ruta para que podamos volver a Dios. Gracias, Señor. Gracias que saliste a nuestro encuentro, que no depende de nosotros, sino depende de tu gracia. No depende de nuestra naturaleza humana, sino depende de tu intervención. No es que nosotros te buscamos, sino que vos has salido al encuentro de cada uno de nosotros. Es tu espíritu que nos habla, tu espíritu nos inquieta. A nosotros se nos da la oportunidad de contestar. Esa es la evangelización. Ese es nuestro trabajo diario, salir a buscar, a proclamar, a dar a conocer para que la persona pueda decir, hágase conmigo como Dios quiere. Gracias, Señor. Ayúdanos en este día a comprender, a entender, a abrir nuestro entendimiento para maravillarnos y para gozarnos en ti, en la provisión que has hecho, en cómo te provees, Señor mío, aún de una mujer anónima que estaba ahí ese día, viviendo un día cualquiera. Llegaste a su vida y la transformaste para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta mañana elevamos una nota de gratitud a ti, contentos de haber encontrado al Señor. Y te rogamos que podamos prepararnos en estas semanas propicias de Navidad para dar a conocer la verdad del Evangelio. Que podamos vivirla y podamos transmitirla para la gloria de tu nombre. Es así que oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, a cada uno le convido a que se prepare para la Navidad. Falta poco. Usted va a tener oportunidades de hablar en casa, va a tener vecinos o va a tener oportunidades de hablar con familiares en reuniones de familia. Prepárese. Y cuando llegue la hora de darle gracias a Dios, ahí tienen la Navidad una razón muy hermosa, para decir, Señor, gracias, 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 gracias.